Muy buenas tardes, queridos amigos. Dios les bendiga, el placer de saludarles. Damos gracias a Dios por el privilegio y la bendición que nos concede poder estar una nueva semana más junto a todos ustedes y nuestro anhelo de llegar a vuestros hogares, pero también a vuestras vidas con el mensaje eterno y tan necesario de la palabra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la gran comisión que el Señor nos ordenó: vayan por todo el mundo y anuncien este Evangelio, estas buenas noticias. Y para todas aquellas personas que realmente están buscando esa noticia que llene su alma, su corazón, que de repente buscan en otras cosas, sinceramente quieren respuestas para sus vidas, sinceramente quieren salir del agobio de una vida sin respuestas, de una vida sin sentido, sin un cometido. Bueno, para todos ustedes está el Evangelio de Dios. Jesucristo es el camino, sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos quieren llegar al Padre por méritos propios, por buenas obras, por religiones. Sin embargo, es por la fe. Es por la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Y esa es la fe que predicamos nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y eso es lo que tienes que hacer, es creer en Jesucristo. Aquel hombre desesperado, aquella noche terrible en la ciudad de Filipos, aquel hombre que tenía aquel grupo de presos en su poder, digamos, para cuidarlo, y de repente dice que vino un gran estruendo aquella noche y los presos se soltaron. ¿Y quiénes estaban? Pablo y Silas, siervos de Dios, estaban presos por causa del Evangelio, y aquel hombre, pensando que se le habían escapado todos los presos, él conocía cuál era la sentencia del gobierno romano por dejar escapar un preso, lo mataban al carcelero. Entonces él fue a quitar su espada para quitarse la vida, porque ya no tenía sentido, porque ya estaba desesperado. Sin embargo, escuchó una voz en la oscuridad que dijo: no te quites la vida, todos estamos aquí. Y el hombre vio que estaba el apóstol Pablo allí, que no se habían ido los presos, y él hizo esa gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él no dijo: uy, qué alivio, si no me corta la cabeza los romanos. Él entendió que necesitaba ser salvo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que la consecuencia de ser salvo uno y automáticamente va a ser salva la casa, sino que por medio de él, del testimonio de él, iba a llevar él el testimonio de lo que Cristo había hecho a su hogar, y por su testimonio podían ser salvos todos sus familiares. Y tú necesitas ser salvo. Quiera Dios entonces que Él esté abriendo tu corazón en esta tarde y puedas recibir su gracia, su perdón y su amor. Estoy con Adrián. Buenas tardes, Adrián. Buenas Dios te tardes, bendiga. buenas Hoy tardes. Marcos no pudo estar con nosotros, pero es una bendición tener a Adrián, un hermano de la congregación también que tiene ese sentir por las almas. Él ha experimentado el amor de Cristo, ha experimentado el perdón de Cristo, y también está aquí para ayudarnos y para que él pueda contar también un poquito cómo fue esa experiencia, Adrián, con el Señor hace muchos años en tu vida. Amén, sí, alrededor en el año 92 fue más o menos. Y siempre digo, es bueno compartir el testimonio como cristiano, ¿verdad? Porque es realmente lo que hace el poder de Dios en la vida de una persona, ¿verdad? Y la palabra lo dice, que es necesario nacer de nuevo, sí, que es necesario morir espiritualmente hablando, ¿verdad? Morir a la forma que nosotros los seres humanos tenemos de ver la vida y emprender un camino con Jesús de la mano, sin soltarnos, digo yo. Yo siempre le digo: Señor, tomame vos de la mano, porque yo no quiero apartarme de ti, porque si yo me tomo de la mano del Señor, lo más probable es que lo suelte en algún momento de mi vida. Entonces no quiero que me pase eso. Y bueno, y esa es la experiencia de una nueva vida, el caminar con Jesús
en el transcurso del tiempo, va transformando nuestro corazón y nos va haciendo ver y entender esa forma hermosa, esa forma divina que tiene el Señor de hacer de darnos esa vida que Él nos está prometiendo y nos está ofreciendo a todos, no solamente a algunos, a todos los seres humanos, porque el Señor, cuando mandó a su Hijo al mundo, lo mandó para salvar al mundo, para salvar a todos los seres humanos. Y nosotros tenemos la dicha de poder cambiar nuestra forma de ser. Hoy estamos sorprendidos de sobremanera de lo que pasa y sucede cada día en distintas partes del mundo, cosas que nosotros nos asombramos, ¿verdad? Que ni nos imaginamos que podrían acontecernos. La palabra de Dios lo ha anunciado desde hace tantos años y sin embargo los seres humanos hemos sido tan indiferentes. Pero bueno, tenemos que seguir nosotros como cristianos sembrando la semilla para que esta semilla caiga y quiera Dios que sea en tierra fértil, ¿verdad? Para poder ver esas almas convertidas. En cierta manera el testimonio es bueno compartirlo cada uno, porque es algo que Dios hizo en la vida personal de cada uno. En el caso mío, por ejemplo, a mí me cambió totalmente. Si bien he tenido un tiempo para ir creciendo en el conocimiento, en la verdad, y permitiéndole a Dios que a su manera vaya formando mi vida espiritual y mi vida, vamos a decir, que también tengo que compartir circularmente con el mundo, ¿verdad? Ha sido tremendo el cambio que he tenido y yo le agradezco tanto al Señor que haya tenido misericordia por mí, porque realmente yo no me merecía nada de parte de Dios. Y sin embargo el Señor me amó, el Señor expresa su amor para con todos, no hace acepción de personas, Él lo dice clarito en su palabra: he venido a salvar al mundo que está perdido en el pecado, un pecado que no nos deja ver, la gran mayoría de la humanidad no puede ver realmente esa realidad que tenemos nosotros delante nuestro, que se llama Dios, que se llama Jesús, y que no hay nada que nos pueda detener, nada que nos imposibilite entrar a la presencia de Dios. Solamente, como decías tú recién, es creyendo, es confiando, es rendirnos a los pies de nuestro Señor, es despojarnos del ego, que muchas veces ese ego es el que nos anula en esta vida, y decirle al Señor: bueno, yo quiero recibir esa nueva vida. El testimonio mío ha sido tremendo, transformó mi vida, transformó la vida de mi esposa. Dios está tratando muy bien con mis hijas, y bueno, y en este ambiente espiritual estamos tratando como sacerdotes de la familia, ¿verdad? Tratar de educar a nuestros nietos, en este caso, que no es fácil hoy en día, menos, de encaminarlos en el camino del Señor, que es el camino más seguro que un ser humano puede encontrar en esta vida. Y bueno, y así ha sido mi vida, en cierta manera, a grandes rasgos, lo que le estoy comentando ahora. He pasado de todo, he pasado momentos muy lindos, los he aprendido a disfrutar, he pasado momentos súper difíciles, hasta el punto de llegar a perder un hijo, pero Dios, el Señor siempre estuvo. Y Dios siempre estuvo conmigo, me dio una fuerza tremenda, sí, y una convicción realmente que me dejó tranquilo de lo que hay después de aquí, claro, de estar consciente, sabiendo lo que hay después de aquí y lo que me espera después. La fe, dice que la fe es creer. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y yo estoy convencido de que un día aquella niña que Dios me dio, la voy a volver a ver. Y voy a estar con ella. Y esa es la gran promesa de Dios. Y bueno, y esto es lo que le enseñamos a la familia. No es fácil poder encaminar a una familia, no es fácil encaminarse uno mismo en esta vida, cuesta, pero cuando nosotros le damos lugar a Dios, las cosas se hacen mucho más fáciles, y las cosas tienen un final feliz. Claro, porque al Dios tomar el control de nuestra vida, Él sabe lo que hace. Por eso la Biblia dice que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él no ha comenzado esa buena obra en tu vida, qué bueno que hoy puedas experimentar y entregar tus vidas en las manos de aquel que no desperdicia nada, en las manos de aquel que sabe bien lo que hace. ¿Cuánta gente no sabe lo que ha hecho con su vida? Pensamos nosotros que sabemos lo que hacemos con nuestra vida, y cuando miramos para atrás vemos una vida desperdiciada, vemos una vida que el pecado ha absorbido nuestras fuerzas,
nuestra alma, nuestro gozo, nuestra esperanza, absolutamente todo, porque el pecado es una boca que no se sacia de devorar. Pero qué bueno es que entonces puedas escuchar en esta tarde, puedas abrir tu corazón y que el Señor te dé la luz y la gracia para recibirle como Señor y como Salvador, porque todo empieza por la salvación. Lo primero es la salvación, y una vez que uno es salvo, entonces todas las demás promesas de a poco en el tiempo de Dios empezarán a cumplir en nuestra vida. Amigos, somos la Iglesia del Sembrador, Iglesia Bautista. Recuerden, nos reunimos todos los días domingos a partir de las 17:30 y también por ahora los días martes a las 18:30 tenemos reuniones de oración. El señor director está pasando los horarios y la dirección. Vaya, hágase un tiempo que vale la pena invertir. Ahora vamos a escuchar una alabanza y después vamos a compartir algún pasaje de la Escritura. Hay a veces que perdemos la confianza en Dios y somos como aquel Pedro cuando en el mar se hundió, o como ese hijo pródigo que de su casa se marchó, o como el profeta Elías que tuvo un tiempo en que se derrumbó. Si tú la clamas, no habrá tormenta que hunda tu barca, no hay horno que te pueda quemar. Si tú la clamas, no hay pozo ni fiera que te devore. Si tú la clamas, Él te responderá. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. A veces de un vaso de agua formamos una gran tormenta y levantamos castillos de un granito de arena. Si tú la clamas, no habrá tormenta que hunda tu barca, no hay horno que te pueda quemar. Si tú la clamas, no hay pozo ni fiera que te devore. Si tú la clamas, Él te responderá. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle, con solo buscarle, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Amigos, pasamos a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, versículo 1 al 13. ¿Comenzamos? Sí. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Qué hermoso pasaje tenemos aquí, y a mí no deja de sorprenderme la sencillez y la sinceridad con la cual Jesús enseñó todas las cosas. Jesús enseñó que iba a venir un tiempo antes del fin donde iba a ser muy difícil la vida aquí, y sobre todo para su iglesia, sobre todo para los creyentes, para los discípulos del Señor Jesucristo, porque el Señor dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo, o sea, porque el mundo sigue una corriente que nosotros tratamos de no seguir. Sabemos bien cómo son los valores del mundo, cómo son las costumbres del mundo, cómo es el pensamiento del mundo. Sin embargo, el Maestro nos ha enseñado el camino estrecho, el camino de la santidad, el camino donde hay que cargar su cruz, negarse a uno mismo y hacer la voluntad del Señor. Y dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque para los judíos eso era un símbolo de la bendición de Dios. Ellos estaban orgullosos de su religión, de su templo, y sin embargo el Señor les pinchó el globo, porque dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Esto que ustedes me están mostrando, estos hermosos edificios que ustedes tanto valoran, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumple pocos años después, cuando el emperador romano Tito Vespasiano toma a Jerusalén, la quema completamente, y se cumplió al pie de la letra lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del templo. Tito Vespasiano sitia Jerusalén, la prende fuego, mata miles de judíos, otros miles son llevados cautivos, y sitia completamente, destruye a Jerusalén, y ahí quedaron entonces, como dijo el Señor, las ruinas. Sin embargo, estando, dice él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. O sea, cuando el Señor les dijo eso, ellos abrieron sus oídos espirituales y fueron a preguntarle al Señor. Dice que se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen tres preguntas en una. Primeramente, ¿cuándo comenzarán a suceder estas cosas? Luego, las señales que habrá antes que tú vengas. Y luego, el fin del siglo. Acá la palabra siglo no se refiere a 100 años, se refiere a esta era, a la era antes que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y el Señor, vemos la contundencia también de sus palabras, y lo primero que dice es, mirad que nadie os engañe. El engaño, mis amigos. Y a veces nosotros nos cuidamos del engaño de terceros, pero a veces nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos nos engañamos. Nuestro corazón nos engaña, nuestra manera de ver la vida nos engaña. Pensamos que nosotros estamos bien en muchas cosas y somos engañados porque el pecado nos cautiva, el pecado nos seduce, el pecado nos ciega, y el pecado en nosotros entonces nos va a engañar. Únicamente cuando nosotros conocemos la verdad es que esa venda se quita de nuestros ojos y podemos caminar seguramente hacia ese camino que es el Señor Jesús. Pero Él dice, cuiden que nadie los engañe. Y me hace acordar a mí, quizás tú lo puedes buscar, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo también advierte allí en el capítulo 2, versículo 8,
Él advierte a los creyentes. Imagínense casi 2000 años después. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él. Los que hemos creído estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hasta ahí, Adrián. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice ahí a los cristianos que estaban seguros en Cristo, pero cuidado, todavía están en la tierra, dice Pablo. Y en la tierra hay mucho engaño y mucha mentira, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Este maligno fue el que engañó a los primeros seres humanos en el huerto del Edén. Y Pablo dice, tengan cuidado que nadie los engañe con huecas sutilezas, con huecas filosofías, según el pensamiento de los hombres y no según Dios. ¿Qué pasa? Hasta hace 300 años, solamente en la historia del ser humano, 300 años no es nada, hasta hace 300 años el ateísmo no existía. Hasta hace 300 años nadie en este planeta creía que el ser humano había evolucionado del mono. ¿Cómo se metieron estas huecas filosofías, como dice Pablo ahí? Por medio de la mentira, por medio del engaño. Hoy se nos ha hecho creer que el hombre puede ser mujer, que la mujer puede ser hombre. ¿De dónde salen esas huecas sutilezas? ¿De dónde salen esas maneras necias de pensar? Bueno, el Señor lo dice acá, tengan cuidado que nadie los engañe. Entonces tenemos que tener cuidado porque el engaño es un arma tremenda, que cuando queremos acordar estamos engañados y no nos damos cuenta. Por eso Pablo dice, tengan cuidado. Hoy en día la mentira y el engaño es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, aún en las iglesias. Tenga cuidado que nadie lo engañe, porque andan muchos falsos profetas, como sigue diciendo el Señor Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre. No van a venir en el nombre de Buda, no van a venir en el nombre de Alá, no van a venir en el nombre de Mahoma, no van a venir en el nombre del gauchito fulano, usted me entiende. Van a venir en el nombre de Cristo. Él va a decir, no, nosotros somos pastores, nosotros somos profetas, nosotros somos apóstoles. Cuidado con esa verborragia, con ese titulaje. Tenga cuidado porque el Señor fue lo primero que le dijo a sus discípulos: el engaño, vendrán en mi nombre, dirán que son mis discípulos, pero tengan cuidado, dice, y van a decir, yo soy el Cristo. ¿Sabe que en esta versión la palabra Cristos en griego es la palabra ungido? Entonces, cuando el Señor está queriendo decir acá que van a venir muchos, y estaba recordando la versión de la Biblia Pellita, que la versión Pellita está traducida de los textos arameos. Este pasaje dice, van a venir muchos diciendo, yo soy un ungido. ¿No le suena conocido eso a usted? ¿Cuántos aparecen diciendo que son ungidos? Y el Señor ya nos está diciendo, y a muchos engañarán. Y esto es lo que más nos preocupa. Esto es lo que más nos duele. A muchos engañarán, no a 2 o 3, porque el engaño es lo que tiene. El engaño es muy seductor. El engaño es muy parecido al verdadero. ¿Usted ha visto alguna vez un billete falso y un billete verdadero? Yo he visto, y le soy sincero, no lo he sabido. Si es una buena copia, no lo he sabido distinguir. No lo he sabido distinguir. Tiene que ser alguien que sea un experto, que esté acostumbrado a manejar eso, y le va a decir, mira, este es falso y este es verdadero. ¿Y cómo sabes? Por esto, por esto y por esto. Bueno, espiritualmente es lo mismo, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Es así, Adrián, hay que tener cuidado hoy en día. Sí. El engaño es algo tremendo, y el Señor lo está diciendo acá. Tengan cuidado. Y el engaño está metido aún en las iglesias. Sí, ¿no? Tal cual. ¿Y qué sucede? El enemigo, lógicamente, va a hacer derribar la fortaleza que se está generando en el mundo, ¿no? Que es la cristiandad. Y va a buscar de qué manera dislocarla, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y el cuidado que demanda Dios de nosotros es el conocerle a Jesús, conocerlo, cómo Él es, lo que Él nos dejó, el ejemplo de vida que nos dio, lo que a través de sus apóstoles
nos enseñó. En las Sagradas Escrituras nosotros tenemos las instrucciones para poder manejarnos y poder realmente encontrar a través del Espíritu Santo, cuando lo hemos recibido de corazón, de verdad, esa enseñanza de parte de Dios hacia nosotros, que nos da el discernimiento de poder realmente apartar lo bueno de lo malo. Pero también teniendo en cuenta algo muy importante, que el Señor nos exhorta muchas veces en distintos pasajes de la Biblia, esa palabra que todo lo encierra, que se llama amor, ¿verdad? Sin dejar de tener ese amor que Dios nos puso en el corazón para con los demás. Saber aplicar realmente esa verdad en nuestras vidas, en todos los aspectos y en todos los órdenes. Así es, amigos. El amor es fundamental. Por eso Jesús, cuando uno tiene amor, habla la verdad, como decía Pablo a los Efesios, hablar la verdad en amor. Cuando le preguntaron a ese hombre que identificaba los billetes falsos del verdadero, alguien le preguntó asombrado, pero ¿cómo haces para identificarlo tan fácil? Es porque conozco el verdadero, dice. Cuando llega el falso, sé que es falso. Y es lo mismo cuando uno conoce al verdadero Jesús, cuando uno conoce la verdadera doctrina bíblica, cuando viene otra falsa, cuando viene un Cristo falso, como dijo Pablo a los Gálatas, cuidado, porque si otro anuncia otro evangelio o otro Cristo, hay que tener cuidado. Entonces, cuando conocemos el verdadero, cuando hemos experimentado el verdadero Cristo, eso nos da el discernimiento para no ser engañados. Y esta es una de las grandes señales de los últimos tiempos. El engaño, la mentira, el fraude en lo religioso, en lo económico, en lo político, en lo secular, el engaño. ¿Por qué? Porque el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el poder del maligno. Y verdad no es relativa, por más que nosotros pensemos, bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad y arreglamos todo así. Sin embargo, la Biblia nos dice que la verdad es una sola. La verdad es objetiva, la verdad tiene un nombre y es Jesucristo quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, o Jesucristo estaba loco de la cabeza. No hay otra opción. O él dijo la verdad o fue un tipo completamente loco. Pero nosotros sabemos que él dijo la verdad. Bien. Él sabemos que dijo la verdad. Entonces, ¿por qué seguir en el camino de la mentira cuando uno puede tener la verdad? ¿Por qué querer seguir siendo engañado cuando Jesucristo dijo, vengan a mí, los que estén cansados, los que estén trabajados, y yo os haré descansar? Ese es el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo de la Escritura. El Cristo que va a dar descanso y reposo a tu alma. Amigo, nosotros no conocemos tu situación, pero si estás sin Cristo no creo que estés pasando muy bien. Ese corazón adentro está vacío, está sediento, está seco. Quizás tú por afuera sonrías, finjas una vida bien, pero sin Dios adentro, cuando pongas tu cabecita en la almohada, esa conciencia entonces será como un semáforo en rojo. ¿Por qué seguir en el engaño? Cuando Jesús dijo, tengan cuidado, porque fue lo primero que nombró en las señales antes del fin, el engaño. Van a engañar a muchos. ¿Tú estás adentro de esos muchos? Si no tienes a Cristo, entonces estás dentro de esos muchos. Ven a Cristo en esta tarde, haciendo una oración ahí donde estás, recibiéndole como Señor, como Salvador, viniendo en arrepentimiento y fe. Y dijo Jesús, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quiera Dios sea tu experiencia en esta tarde. Oramos y rogamos para que así sea. Y recuerda, este domingo, 5:30 de la tarde, te esperamos allí en la congregación, serás muy bien recibido. Quiera Dios entonces bendecirte abundantemente. Un abrazo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Manchas de